Buenos días, Alejandra. Bueno, nos estamos haciendo un hermoso regalo con un fondo con el Cerro Uritorco. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre Feng Shui, que es tu especialidad, o sea, además de arquitecta. Bueno, a mí me gusta de pronto empezar siempre por contar un poquito mi experiencia personal, porque evidentemente todo esto empieza a partir de vivencias, ¿no?, que nos van marcando en este caminar y de pronto la arquitectura tan unido a esto que se me revela en un determinado momento de mi vida, fue realmente muy fuerte. De hecho, seguí la carrera de arquitectura de alguna manera atendiendo a mis facilidades o a aquello que estaba muy visible en mí en cuanto a la creatividad y a las cosas prácticas y al diseño. Pero lo cierto es que cuando ya era arquitecta sentía que la carrera en sí no me llenaba o no encontraba demasiado sentido, más allá de la amplitud que tiene nuestra carrera, que uno puede dirigirse por distintos senderos en función de un propósito parecido, que es el diseñar y llevar a la realidad una obra. Empezaba a sentir como una especie de vacío, que se unió a un vacío existencial de ese momento personal mío. Como pasa con todos los que comienzan con algún su camino alternativo, ¿no? Sin lugar a duda. Entonces, tuve el coraje de decir, pues bien, me retiro del mundo físico con estos famosos años sabáticos, donde gracias al universo, el hecho de haber sido una estudiante muy responsable, que hizo una carrera en tiempo y en forma, como viste esa primera parte del ser humano que tiene estos mandatos. Como el sistema lo exigía, como digamos, el sistema, ¿no? Cumplí con todos, con mis padres, conmigo misma, con la que era en ese momento, y este año sabático que me permitió hacer cerámica, hacer alfarería, darme el tiempo de pantuflas de 5 días seguidos, sin salir de mi casa. Tuve una experiencia como de contacto con la naturaleza en mi propia casa, que era una casa urbana, común, en el centro de Córdoba. Pero digamos, la experiencia fue interna, realmente interna. Y en una de estas siestas que yo hacía velas, cerámica, escribía, fue realmente un año sabático para adentro. Dejé salir esa creatividad que tenía. Esa creativa alternativa que estaba latente, ¿no? Como te decía, en estas siestas de hacer, de pura creatividad, sin propósito o sin un objetivo alguno, simplemente dejando salir, escucho en un canal de cable la palabra Feng Shui, el arte de armonizar los espacios. Yo no estaba en el ambiente donde estaba el televisor, me vuelvo volando porque esa frase me queda resonando en la cabeza, ya no estaba la publicidad. Entonces, bueno, la espero un par de horas hasta que vuelve a salir. Anoto bien la palabra. Para vos era China. Fue una revelación para mí. Y eso siento que ha tocado como un botón en mí, que a partir de ese día empiezo en una búsqueda frenética de información, de libros. Estoy hablando de una época que no existía internet. Me acuerdo que escribía la revista Para Ti Decoraciones para que atendieran a esta temática, y con la sorpresa de que a los 4 meses la revista Para Ti Decoraciones hace una nota muy linda sobre los 5 elementos y el Feng Shui. O sea, ¿vos escribiste la revista? Sí, yeah. Por favor, pidiendo que atendieran a esto como arquitectos, porque evidentemente tenía mucho que aportarnos. Los libros que conseguí fueron 2, uno en inglés que no entendía nada, porque la verdad que no sé el inglés en profundidad, y otro sí en castellano. Bueno,
A todo esto, en ese momento empieza como un auge de esto, y en ese año llego 1 año, 2 años, fue una cosa intensiva. Yo ponía el despertador a las 5 de la mañana para despertarme a estudiar, y estaba todo el día estudiando. Me tomé como un aprendizaje, un autoaprendizaje muy profundo, pero porque no podía yo salir. Me proponía hacer otras cosas y yo no podía salir de eso. Estaba fascinada con todas mis antenas y mi expansión puesta en eso. Evidentemente era lo que tu ser estaba Yo sentí que había necesitando, tocado, como te digo, un botón, y que se me empezó a abrir, se empezaron a abrir puertas y puertas y puertas de conocimiento, y venían los libros, las personas y todos aquellos que empezaron a aportar algo. Sucede algo también que en mi camino personal fue muy enriquecedor. Yo soy oriunda de La Rioja, es ahí donde tengo todas mis familias y familiares, y haciendo el intento de aplicar el Feng Shui, acudí a mi historia y a la historia de toda mi familia. Como yo conocía las casas y los destinos de estas personas, de mis tíos abuelos, de mis tíos, de mis primos, empecé a analizar cada casa, digamos, en una retrospección en el tiempo. Me llamaba la atención porque en la casa de mis tíos abuelos, que yo pasaba mucho tiempo de mi infancia, 2 tías y un tío eran solteros. Una sola tía, hermana también de ellos, de esta casa, de la casa materna, de la gran materna, digamos, de mis ancestros por ese lado. Una sola tía había tenido un matrimonio, una hija y separada, que en aquella época también era una cosa como difícil. Sí. Estoy hablando de personas que ya no están en el plano físico. Entonces, bueno, mis grandes preguntas: ¿por qué tuvo que ver esta casa con estos destinos comunes? De no casarse, de no tener hijos, y de la única situación de hijo también separarse, y que esa hija, que hoy es una tía mía que tiene unos 67 años, tampoco se casó y tampoco tiene hijos. Sin embargo, era una casa que albergaba muchísimos niños, entre ellos yo, mis hermanos, mis primos. Era una casa de muchos niños y gente grande, ¿no? Bueno, esa fue una de mis preguntas. Otro caso fue un patrimonio de tíos que tenía enfermedades frecuentes, que tampoco era genético y tampoco era llamativo, digamos, como herencia de familia, sino era que a ellos siempre sucedían cosas de este tipo. Bueno, y así no vamos a perder tiempo en cada caso. Y ese fue un gran aprendizaje, en esto de poder interpretar. O sea, es como que al principio, con lo que ya estaba hecho, trataste de hacer un análisis. Exacto, digamos, ¿no? Porque a partir del resultado de lo que fue el vivir de esa gente en esas casas. Y a partir de ahí, decía yo, si tengo que aplicar esta técnica, si tengo que observar esto, si tengo que observar esto otro, el Feng Shui tiene técnicas. Es como un combo, vamos a decir, interpretar bien el Feng Shui. Es la aplicación de técnicas que tienen que ver con números, con orientaciones, con nuestro momento del nacimiento que nos marca en esta encarnación, ¿no es cierto? Con la fecha de nacimiento y el horario. Es decir, hacemos una carta, buscamos las orientaciones personales, todo eso son técnicas. Y luego una tercera técnica, no por ser la tercera la menos importante, al contrario diría yo, que es la técnica que se llama del Bagua o del Pakua, es lo mismo, que se aplica sobre el plano de la casa. En esta transparencia, yo digo que la casa nos devela como una radiografía o una ecografía, si queremos ya en esta instancia, que esas 3
cuestiones sumadas a lo que para mí es indispensable, que es ir al lugar, ir a la casa, estar, sentirla, respirarla, observarla, dejar que la casa me devuelva en palabras, entre lo visual, lo que escucho, hasta en el olfato, mis 5 sentidos, más aquella parte intuitiva, más la conversación que vas teniendo con la persona en función de lo que la casa te va mostrando, que el vocabulario del Feng Shui hace traducirlo, digamos, para que esta persona pueda entenderlo. Y a partir de ahí quizás hago preguntas. Entonces es como una experiencia única, cada consulta, cada asesoramiento es una experiencia única. O sea que primero trabajas sobre el plano, ves, y después haces, digamos, un trabajo de campo, le llamaría yo para la gente que no. En realidad el trabajo del plano lo hago también en la casa, porque generalmente con la persona me contacto el día de la entrevista o el día de la consulta, donde allí les pido que tengan a mano una copia del plano. Muchas veces no está el plano y lo hago yo, porque a mí me parece muy importante esto. Es como en la jerga de la arquitectura, el plano es algo así como el DNI para las personas, ¿no? Entonces me da un registro muy importante desde esta mirada en planta que decimos tiene la casa. Las cartas sí las llevo hechas, eso es un trabajo que yo realizo previamente en mi estudio, por eso pido los datos con anticipación al día de la entrevista. Cuando vos trabajas sobre el Feng Shui, trabajas sobre, podremos decir, una matriz de estándar, o sea, decir, bueno, las energías tienen que estar de alguna forma, o trabajas de acuerdo a un pedido del cliente, es decir, mira, a mí me está pasando tal o cual cosa, me gustaría revertir esto, o a lo mejor eso que le está pasando a la persona, vos ya lo detectas a lo mejor por una mala disposición de acuerdo al Feng Shui. No sé si es clara mi pregunta. Es clara tu pregunta y es muy importante. En realidad, cuando me consultan, puede venir por cualquier lado. El motivo de la consulta, el disparador que hizo que la persona accediera al Feng Shui o que quiere que el Feng Shui ingrese a su lugar. La mayoría de las veces, y voy a darte ejemplos bien cotidianos, prácticos de 3 dimensiones, es lo económico, la pareja y el trabajo. Esos son 3 aspectos de nuestra vida que son motivo de consulta. Siempre que entramos y a hacer Feng Shui es abarcar la totalidad. Podemos entrar por la puerta de no me está yendo bien en lo económico, o no me está yendo bien en la pareja, o quiero cambiar de trabajo, ¿no? Pero en realidad siempre lo llevo al ejemplo de nuestro sistema glandular. Si algo está en desarmonía, automáticamente los otros empiezan por este circuito natural que tenemos, que también circula dentro de nuestra casa, a de alguna manera desengranar con la armonía general de la casa. Hay personas que me buscan profesionalmente como arquitecta porque saben que hago Feng Shui, entonces van a diseñar algo o van a alquilar un local comercial o van a armar su estudio profesional y lo quieren hacer con todos los parámetros del Feng Shui. O sea, es amplio el espectro de cómo las personas llegan a consultar. De pronto surge después de un seminario o de una charla que doy también, ¿no es cierto? Incluso como arquitecta, vos llegás tan profundo, hasta obviamente si la persona está dispuesta a llegar a remodelar a nivel edilicio, no es solo mover. A veces vienen, mira, voy a hacer una ampliación o quiero pintar mi casa, ha llegado el momento de renovar la pintura y en este caso quiero atender todo lo que pueda aportar el Feng Shui.
se ve la pintura y un bagaje más de cosas que van asociadas, ¿no? Claro, pero lo que quiero destacar es que a diferencia de otra persona que pueda hacer Feng Shui, pero que no es arquitecta como vos, Sí, la mirada claro, del arquitecto ya está incorporada. Claro, le puede decir, bueno, modifiquemos esto, hagamos, pero que no tengan que ver con la estructura edilicia porque simplemente porque no tiene el aval, digamos, para modificar y tendré que buscar un profesional, ¿no? Sí, de hecho, por eso decía al principio, cómo el camino personal está tan ligado a lo profesional, es como que ya soy una unidad, como nos debe pasar a todos, yo me imagino, ¿no? Cada vez somos más, todas aquellas cosas que vamos, o por inquietud, o por curiosidad, vamos abarcando en la vida y la vamos incorporando. Hay una palabra que es justa, que es integrando a lo que somos en realidad como seres humanos. Y no solamente la arquitectura, por supuesto que la arquitectura me sirve y muchísimo. Todo aquello que en el camino me he ido incorporando como el Reiki, como el coaching ontológico, que me da una gran herramienta para la comunicación, ¿no? Para el poder dialogar con coherencia y poder expresar de alguna manera de la mejor forma que pueda llegar a la otra persona, en la pregunta o en el intento de explicar algo. Las técnicas de balancing, en fin, todo sin lugar a duda ayuda a la comprensión de lo que en mi seminario siempre digo. Pueden ir a partir de este momento y entender que su casa es un ser. Pueden ir y a tocar una pared de su casa sintiendo que están tocando una piel. Y a entender que ese cuerpo es nuestro cuerpo mayor de alguna manera y es la oportunidad que tenemos de exteriorizar todo lo que somos. Podríamos decir que es la primera protección que tenemos, ¿no? O sea, sí. El primer refugio. Sí. Nuestro hogar. Es un refugio. Cada ambiente, cada zona, cada pared habla de vos. Habla de todos los que vivimos ahí adentro. Es un espejo, por eso hay algunos libros que se refieren como que el Feng Shui es el espejo de tu vida, tu casa es el espejo de tu vida, es realmente así. Y el Feng Shui que nos da la posibilidad de poder entender este reflejo, de poder llevarlo a la práctica y usar nuestra casa como una herramienta para el cambio y para la evolución, más allá de ser nuestra casa. Nuestra protección. Bien, ¿cómo trabaja, si tuviéramos que explicar, o sea, sobre qué trabaja el Feng Shui? O sea, ¿qué es lo que trata de hacer con las energías del Feng Shui? Bueno, en sus principios el Feng Shui, que es una disciplina oriental, proviene de la China, una de las más antiguas, data de 2000 años antes de Cristo. La observación que se hacía de la naturaleza era hoy en día impensada. Los orientales probaban la tierra, pasaban meses meditando un lugar, sintiendo las brisas, el sol, recibiendo la energía de la tierra. Bueno, era una observación en aquellos tiempos suprema. Y por supuesto que en estados de meditación profunda, de allí surge el Feng Shui. De hecho, a partir de la meditación profunda y el entendimiento de los símbolos terrenales que en ese momento se presentan. El Bagua, que ya lo vas a mostrar seguramente, es una figura octogonal que responde en su forma a la caparazón de una tortuga, que en ese momento de inspiración surge del río Lu, un río sagrado, en cuya caparazón tenía claramente la impresión, vamos a decir en términos actuales, de lo que llamamos o lo que se conoce como los trigramas,
que son 8. Ajá. Cada una, en cada una de estas porciones de esta figura octogonal, y que esos trigramas son la base de la sabiduría oriental. Se refieren a la naturaleza, al cielo, a la naturaleza, a la gran naturaleza, ¿no? Cielo, la montaña, el lago, el agua, y así 8 realidades de nuestra naturaleza. Empecemos por ahí. Este ha sido como la gran base del entendimiento de lo que luego se une al principio de los 5 elementos. Estos 5 elementos también acuden a la naturaleza. El Feng Shui te lleva a entender y a incorporar estos 5 elementos, porque luego esos 5 elementos de la naturaleza, que son nuevamente el agua, el fuego, la madera, que son todas las plantas, el metal y la tierra, es lo que el hombre transforma y lo llevamos adentro de nuestra casa. Todo lo que existe en este planeta esos elementos. Son en síntesis estos 5 elementos. La forma, el material en sí, el color, la textura, el olor, todo lo que nuestros 5 sentidos van a poder observar, lo podemos llevar y abstraerlo a los 5 elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que entendés esto, que lo incorporás, entras a hacer una lectura en términos de 5 elementos y te das cuenta que tu casa o el lugar tiene esos 5. Está impregnado de estos 5 elementos de diferente manera. Por supuesto que una silla, vamos a poner el ejemplo, puede devolverte 2 o 3 elementos. La silla puede ser de metal, tener una base cuadrada, que es tierra, tener un almohadón color blanco, que es metal nuevamente, y una superficie muñida que te lleva nuevamente la energía de tierra, que es yin. Entonces, de esa manera hacemos lectura de lo que hay en función de llegar a una armonía. O sea, la idea es que en un hogar haya equilibrio de esos 5 elementos, no uno que predomine. Así es. Esa es como una primera manera que podemos decir, es un intento de interpretar el espacio en función de cuánta presencia de estos 5 elementos hay, si hay faltantes. Digo faltantes porque muchas veces entramos a casas que son claras, vamos a decir blancas, con un equipamiento gris o negro. Hay mucha gente que elige esto y eso nos está diciendo mucho. Entramos a casas donde vemos un barroco a full, en fin, encontramos de todo como seres humanos existimos en el planeta, ¿no? Pero de todo tiene una lectura. Todo hace a que esa lectura, llevado a estas cartas que te decía que hacemos de los 5 elementos, que te marca o que te guía sobre una energía de cada una de las personas. Te da como un perfil energético de lo que son esencialmente estas personas, y si hay alguna energía también faltante o alguna en exceso, porque la carta te muestra eso. Y luego vamos a utilizar, que esta es la parte mágica que a mí más me gusta del Feng Shui, que es la simbología. ¿Cómo podemos utilizar la simbología en activar zonas? Supongamos, vamos a trabajar potentemente sobre la zona de la carrera y la profesión de alguien o de las personas que viven en esa casa. Acudimos al elemento agua porque es el que lo activa mayormente y acudimos a un símbolo. En función de lo que la persona está necesitando o queriendo o intuyendo de ese aspecto de su vida, podemos trabajar un cuadro. Ese cuadro, decimos, que tenga agua, mejor si es de la naturaleza. Acudimos a un río, a un mar, a un lago, a una cascada, a una catarata. Y de ahí viene la decisión de la persona. ¿Qué movimiento quieres del agua? ¿Qué cambio, qué tanto estás pudiéndote bancar
digamos, el movimiento o el cambio que quieres. Es fuerte tener agua, ¿no? Es importante, es muy importante si estás queriendo movilizar la energía en tu carrera y en tu profesión. Ajá. Puede funcionar una fuente, puede funcionar un cuenco con agua, con gemas en su interior, agua que obviamente hay que cuidar, pero lo visual es siempre más potente que de pronto lo auditivo. Por supuesto que esto tiene que ver con cada una de las personas, ¿no? Si atendemos un poquito la PNL que nos habla de estas tres maneras en que las personas tenemos para llegar o para recibir estos tres canales, el visual, el auditivo y el kinestésico, de allí cada uno, pero eso lo voy detectando en la consulta. Si la persona es más visual, acudo a todo aquello que tiene que ver con el color, con un cuadro, ¿no es cierto? Si la posibilidad de la música, la posibilidad del aroma, siempre está también, y son cosas que podemos manejar a diario, ¿no es cierto? Quizás un cuadro no, el cuadro o lo compras o lo haces hacer y queda por un buen tiempo. Entonces, esas son herramientas realmente que trabajan rápidamente. Hay lugares claves, por ejemplo, la pared que vos tenés enfrente de la cama en la que dormís, es un escenario, es un regalo poder trabajar esa pared. Si tuvieras una pared que no esté el placar, ¿no es cierto?, que no haya otras cosas, porque en estos momentos antes de dormirse y apenas nos despertamos, son momentos donde nuestro inconsciente tiene una apertura mayor. De hecho, creo que es un estado, no sé si es entre alfa y tita, que son los estados de conciencia más importantes. Entonces, poner una imagen que trabaje potentemente sobre aquello que estamos queriendo lograr es fuertísimo y muy, pero muy útil. Y después hay otras particularidades, como por ejemplo, si estamos queriendo trabajar las relaciones o la energía de tierra. Las relaciones entendemos aquellas que son relaciones con otras personas, sea en el ámbito de la pareja, sea en el ámbito del trabajo, sea la relación con un hermano, la relación con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, las relaciones en general, ¿no? La energía de tierra es una energía concreta, práctica, pragmática. Entonces, no es un buen recurso utilizar una pintura que tenga que ver con el abstracto. Sí, el abstracto es muy útil y muy bueno en aquellas zonas cuando queremos abrir nuestra creatividad, que es otra de los sectores en los que podemos trabajar en nuestra casa. Entonces, el símbolo. A mí me encanta jugar con el experimento y siempre acudo a esa parte de los consultantes en decir, experimenten, colocando una planta en la zona de la prosperidad, supongamos. Pero fíjate qué planta colocás. Si colocás una planta de este tamaño, la prosperidad puede venir de ese tamaño. Si colocas una planta que inclusive le das un mandato, por decirlo, a ver, planta, vamos a trabajar juntos la prosperidad. Y ese hecho de todos los días tener ese contacto de cómo está, cómo prosperó, si se cayeron ojos, o sea, hay toda una responsabilidad y un hacerse cargo de lo que estoy haciendo y de creérmela, por supuesto. No es lo mismo que me llamen para decir, bueno, a ver, decime qué hago. Y yo puedo marcar pautas generales y algunas particulares, pero si no le pones tu alimento a diario o conciencia sobre eso, es como todas las cosas. No es lo mismo ir a poner el clavo, y me dijo la arquitecta que este cuadro me va a funcionar, a que tener la predisposición, ¿no? Claro, me encargo personalmente, a ver, y no veo las horas de hacerlo para que esto empiece a funcionar, ¿no? Cuando trabajamos sobre una casa, es justamente eso, es trabajar sobre la casa. O sea, de nada me sirve tener
una o dos habitaciones súper trabajadas con Feng Shui y el resto que sea como viene, digamos. Así es. De hecho, ellos son también la totalidad. Llevémoslo siempre al ejemplo de nosotros mismos. ¿De qué vale que me atienda la cara, que me haga todas las cirugías, que me maquille perfectamente, que cuide mi pelo y salgo vestida con forma, de alguna manera que no cuidada? Sí, no acorde. Sí. ¿Y qué sucede en este caso con el caso de cuando una persona vive en un edificio? Es similar. Por supuesto que sí, hay diferencia entre vivir en un lugar como este a vivir en un edificio. Igualmente, cuando entras al departamento, ese es tu micromundo, ese es tu espacio. Este es tu microuniverso. Allí está la energía que te nutre diariamente. Tiene un recorrido distinto, por supuesto, tenés como 2 puertas de ingreso a tu casa, la del edificio, luego la de tu departamento, y se va analizando, ¿no es cierto?, todo. Es el lugar donde estás desarrollando en ese momento o en este momento tu vida. Entonces es tan importante como una casa de country de 600 metros. Es tu espacio en el mundo en este momento. ¿Vos también trabajas con empresas? Sí. Bueno, en todo caso se lo dejamos para una segunda entrevista. ¿Cómo no? Y ahora me gustaría que me digas así algunos tips, algunos consejos que le podamos dar a la gente. Si bien obviamente es importante hacer un trabajo integral desde el plano, que veas el lugar, pero a lo mejor algo que se pueda dar, que seguramente a lo mejor vos sabés, aclaramos de nuevo, lo ideal es lo integral, pero si hay algo que se pueda dar como consejo a tener o a no tener una casa, no decir, bueno, no cometamos este error, digamos, porque no nos sirve, y hacer tal o cual cosa. ¿Hay algo que le podamos decir a la gente? Sí, de hecho hay muchas cosas que se pueden decir. Vamos a partir por lo básico, que es las limpiezas energéticas. Las limpiezas energéticas tienen que ver con la limpieza física, con la limpieza de cosas guardadas por muchos años, y luego sí con un acomodamiento de esta energía en la cual nos desenvolvemos a diario, ¿no? Una vez que sacamos esta radiografía en la casa, lo pongo como ejemplo, pero luego voy de nuevo a los consejos, detectamos cada zona, ¿no? ¿Dónde está la zona de la prosperidad? ¿Dónde está la zona del trabajo? ¿Dónde está la zona de las relaciones? ¿La zona de la familia? ¿La zona de la creatividad? Etcétera. La zona del futuro. Y este trabajo que se hace en la totalidad de la casa, luego se hace en cada uno de los ambientes, ¿no? Eso nos permite muy fácilmente ver esquinas, por ejemplo. ¿Por qué tiendo a acumular cosas acá? ¿Por qué el perchero que está en este lugar cada 2 meses parece que desborda, que se cae? ¿Por qué el mueble que lo tengo, hay casas que tienen muebles por 20 o 25 años en el mismo lugar, y son muebles que vos abrís puertas y quizás tenés cosas de hace 20, 25 años? Esto es muy común aún, de que esté. Esas limpiezas me refiero, a abrir esos muebles y entrar a sacar historia que se estancó porque lo que está puesto ahí está de hace tantos años. Y entrar a trabajar el desapego de estas cosas que quizás guardo 50 diarios o 50 revistas por un aviso que ocupa 2 centímetros por 8. Y si hoy, después de ese tiempo, sigue siendo importante este aviso, lo corto, ¿no es cierto? Y lo pongo en un lugar más presente para que me acuerde que por algo lo guardé. Se van a asombrar de la cantidad de historia que uno guarda y por ende, energía estancada, energía que se detiene. Empecemos de a poquito, en ese trabajo que puede durar quizás un fin de semana con suerte, pero se puede extender hasta meses. Suceden cosas
increíble, como que suena el teléfono y sea alguien de mucho tiempo que no vemos, que te llamen por alguna cosa que quedó detenida en el tiempo, el analizar qué zona estaba ese mueble, si es la zona de la familia, si es la zona del dinero, si es la zona de la creatividad, caer en la cuenta de por qué estuvo detenido, o un proyecto, o una relación, en fin, es realmente revelador esto de volver a estos cajones de cosas guardadas de años. Y somos de guardar, somos el cajoncito de la mesa de luz sin ir más lejos. Sí. Bueno, eso, cuando empezamos un curso, esa es como una... Lo vamos primero. a darle tarea, un pedido que se hace, digamos, de revisar. A ver dónde nos cuesta ir a poner orden. Y en el proceso del curso es increíble las cosas que nos van contando, que las mismas personas van relatando del proceso que se va teniendo. Empezar a sentir la casa como un ser, es decir, hay seres animales, hay seres humanos y hay seres casas. Hay un corazón, hay un centro, hay una piel. En prestar atención a todo aquello que se rompe, como un caño, como el avance de una humedad, los reboques que se caen. Eso nos está transmitiendo algo, nos está informando de algo. Es un paisaje diario. La pared que se cae, si no la atendemos, esa sensación ingresa a nosotros y empieza a manifestarse en aspectos de nuestra vida. Quizás en el que estamos teniendo que trabajar en este momento, quizás en el de mayor debilidad nuestra. Empiezan como a caerse los reboques también en algunos aspectos de nuestra vida, si no atendemos a ese paisaje diario. Entonces, como primera medida eso, después hacer una revisión del aire y de la luz. Fíjate vos que hay casas asfixiadas, ¿no? A veces porque hay pocas ventanas y a veces porque no se abren las ventanas. Por ende no entra el sol, por ende no entra el aire. Es como el ser humano, necesita respirar. Y que circule. Exacto. Realmente el sol es un generador de energía en el interior de nuestra casa, o sea, está bien, hay casas que el vidrio, la transparencia es en gran medida y por ahí en determinados momentos, como por ejemplo en un comedor, si tenés un sol como el que estamos teniendo en este momento, en forma permanente mientras intentamos comer, va a molestar y a las personas, que yo les digo con fueguito fácil, los va a alterar y posiblemente entremos en discusiones innecesarias. Por eso que cuando tenemos un gran ventanal simultáneamente hay que tener la cortina, para que podamos tener el poder de abrir o cerrar. Las vistas, si bien las vistas son imponentes, hay que saber elegir los momentos de este aprovechamiento, si no nuestras casas se convierten en miradores. Bien. Y se descuidan otras energías. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va todo hacia afuera? Exacto. Así como nosotros nos sentimos atraídos a estar desde adentro mirando o un atardecer o un paisaje de montaña o un paisaje de agua imponente, porque son realmente imponentes, si eso ocurre todos los días mientras comemos, la energía de la reunión, de la comunicación, del intercambio, se va a empezar a diluir, porque es mucho más fuerte esto. Entonces, a eso se refiere algunos textos de Feng Shui cuando dicen la energía se escapa. En realidad se escapa esta otra cosa que muchas veces necesitamos sostener como familia, la comunicación, como padres, ¿no es cierto?, la conversación con nuestros hijos, como pareja, la consolidación y el trabajo diario de pareja. O sea, esta es la energía que se escapa cuando muchas veces no cuidamos. Es simplemente cerrar mientras
comemos, sin llegar a la Sí, volvemos al principio de la charla, que es mantener el equilibrio, ¿no? Exacto, mantener el equilibrio. Cuando fácilmente, a través de un libro de Feng Shui, entendés las bases, sabes cómo trabajarlas. Las plantas nos ayudan muchísimo en la zona de la prosperidad y en la energía de la salud y la familia. Estos son los sectores noreste y este, en nuestro hemisferio sur, ¿no? Bien. Porque hay un cambio también, que en otro momento me gustaría también ahondar sobre eso. En la zona de nuestra carrera y profesión se activa el agua, es decir, que el sur es uno de los sectores más recomendados para trabajar esta energía, con una fuente, con una pecera, con un cuadro. Las peceras no son recomendadas en las habitaciones, lo mismo que el agua. Una fuente en una habitación de un matrimonio no es recomendable. Sí en el estar, sí en un lugar de trabajo. ¿Cuál sería el motivo? Por esta cuestión de los elementos. Bien. Cuando atendemos el ciclo natural de los elementos, la energía de tierra, que es la que sostiene esta cosa de las relaciones, si el agua es fuerte, es como si te dijera, ¿qué pasa cuando regás y te pasaste del agua justo? Se empieza a producir barro. ¿Y qué hacemos en el barro? Nos resbalamos, patinamos. Entonces, cuando hay un exceso de agua donde necesitamos que la energía más fuerte sea la tierra, suceden estas cosas. El barro. Patinamos, nos ensuciamos y lo que necesitamos lograr en nuestras relaciones se hace más difícil. ¿Sí? Entonces, es eso, atender a la dinámica natural de estos 5 elementos que tienen un ciclo según lo que nos marca la naturaleza, donde el agua alimenta la madera, que las plantas sin agua llega a un punto que no se pueden sostener, donde la madera alimenta el fuego en su forma de leña, vamos a decir, lo que nos puede producir fuego. El fuego alimenta la tierra. Sabemos que nuestro centro en la tierra se alimenta de esta energía, o existe el fuego. De la tierra extraemos el metal, y el metal está presente en toda forma de agua. Este es el ciclo natural de los 5 elementos, que es simplemente llevarlo también adentro de nuestra casa. Simplemente con ese sentido. Nos volvemos como un poquito más técnicos, digamos, adentro, no estamos acudiendo en forma constante a esto, pero es así de simple. ¿Por qué no agua en la zona de tierra? Por el principio natural. Porque hay formas de ir controlando los excesos, en este caso de energía, o las faltas. Si yo quiero procurar una energía de fuego, y suponte el color rojo no me gusta o el cliente no le gusta para pintar, y de pronto las posibilidades que tengo para conformarlo según lo que me dicta este elemento, que es con las formas triangulares, con el color rojo, con una ventana que dé hacia el norte, no son posibles. Puedo acudir al elemento anterior en el ciclo, que es la madera, y colocando más madera sé que estoy garantizándome el elemento que sigue. Y de la misma manera funciona en nuestra carta personal. Buscamos cuál es nuestro elemento personal, esa energía de base, y cuando es débil la podemos generar con nuestro elemento generador. Entonces es como que nos enteramos que hay un color que nos favorece en el sentido de que nos facilita el brillo de nuestra propia luz. Ese es nuestro elemento personal, es como darle brillo a nuestra energía básica o esencial. Y suponte que no tengo posibilidades o porque en algún momento no quiero usar ese color, tengo el generador, que es como si hiciera el mismo trabajo. Bien, comenzamos y me contabas un poco qué habías hecho vos para atrás, ¿no? O sea, que te pusiste a hacer una retrospectiva de tu historia familiar y de dónde vivían.
pasamos por todo lo que hiciste después. Y para ir cerrando esta entrevista, o sea, una vez que hiciste toda tu carrera y que empezaste a trabajar con el Feng Shui, ¿qué ejemplos nos podrías dar de resultados reales que has tenido una vez que ya tenías toda esta información de todos tus estudios, toda tu capacitación en trabajos que has hecho, ¿no? O sea, obviamente sin dar nombres, pero ejemplos que has encontrado, decir, bueno, esta persona vivía de esta forma y a través del trabajo del Feng Shui logramos hacer esto. Y hay muchas anécdotas, ¿no? Hay muchas me imagino, lindas para contar, que las más relevantes, la devolución de la misma gente, que lo hacen o personalmente, telefónicamente, por mail. Yo tengo muy presente una de mis primeras experiencias. Una médica, en este caso oftalmóloga, trabajaba en un equipo de 5 médicos más en un hospital. Estoy hablando de la provincia de Córdoba, capital. Bueno, su inquietud era como principal, ¿no? Darle un movimiento a su trabajo, porque hacía 5 años que estaba sentada en el mismo escritorio, cobrando el mismo sueldo, con el mismo trabajo, y como que veía que su única posibilidad de ascender 1 o 2 escalones más era que su jefe se fuera. Y su jefe era una persona muy querida por todo este grupo y se veía como en este rollo tan humano, ¿no? De ver la cosa tan lineal y decir, para que yo pueda estar ahí se tiene que ir esa persona, y todos estos rollos humanos que nos hacen. Bueno, ella vivía en un departamento. Entre las cosas que hicimos y que me acuerdo en este momento fue redireccionar su cabecera de cama, porque podía poner la cabecera de la cama en una posición favorable a ella. Todos tenemos 4 posiciones que nos favorecen, 4 orientaciones, ya sea para la cama, para la cabecera de cama, para la puerta principal, para el lugar donde vas a ocupar en la mesa, para el lugar en tu escritorio, ¿no? Lo podemos utilizar en todo. Bueno, modificamos eso, hicimos alguna reajuste en cuanto a los colores que se usaban en el cubrecama y almohadones de la habitación. Y en el sector donde ella tenía su escritorio, vamos a decir, porque es un departamento, le sugerí colocar, que era justamente el sector de la carrera y la profesión. Aprovechamos para desenfundar los certificados y diplomas, que ella llevaba unos 7, 8 años de egresada y aún estaban en su bolsito de tal cual se lo habían entregado el día de la colación de grado. Hicimos cuadro de ellos, hicimos cuadro de toda su camino en especialidades y cursos de perfeccionamiento, etcétera, etcétera, y armamos un hermoso rincón del sector del trabajo, o de la carrera y la profesión. A la semana exacta, me acuerdo porque fue muy fuerte en ese momento, me llama y me dice: Alejandra, te tengo que contar de un gran cambio, pero lamento decirte que no es para nada bueno. Bueno, no importa. Compartime, por favor. Nos acaban de echar del hospital a todos. No, a todos no. A 3 del grupo de 5. Y a mi jefe, que dentro de todo yo quería que él permaneciera, bueno, una persona muy querida y muy respetada. ¿Qué hago? ¿Vuelvo todo el lugar de contacto? No, para nada. Hay que sostener esta energía, mantenerse optimista, saber que uno pidió el cambio. Y que el cambio no viene justamente por donde nosotros creemos desde la mente que va a suceder. Evidentemente ese lugar no era el mejor para tu camino de evolución o para lo que tu ser interno está pidiendo en este momento. Entonces, paciencia. Si hay algo potable en lo que podés trabajar en este momento es armar tu currículum, actualizarlo, pone toda tu experiencia dentro de esos 5 años que estuviste en ese hospital, que seguramente ha sido riquísima,
y trabajar en función, a ver, pregúntate a dónde querés ir, qué querés para este momento de tu vida, dónde te visualizás, aunque hoy te parezca una locura, dónde te visualizás con todo tu optimismo y con toda tu fe y con toda tu confianza. Bueno, así fue que a los 15, 20 días ya estaba trabajando en unos consultorios externos de un instituto oftalmológico y al año exactamente con otra doctora que trabajaba en este lugar se habían independizado y tenían su instituto privado, con nombre, con logo, con toda una imagen de lo que realmente las dos co-crearon sin lugar a dudas. Y bueno, seguí en contacto siempre con esta persona, no de todos los días, pero cada vez que nos comunicamos es muy rico el intercambio. Obviamente cambió de vivienda, me llamó luego para activar también de energía en su nueva casa. El caso de una abogada también lo tengo siempre presente porque ella tenía cierto grado de escepticismo. Sin embargo, es una persona, una gran buscadora, que no solo me llama, sino que me dice, yo quiero hacer tus cursos, quiero tomar un curso de Feng Shui. En eso del transcurso del curso es donde voy a la oficina de ella, y ella acababa de hacer una remodelación en su estudio, de manera que estaba todo impecable, todo hecho nuevo, el durlock, el color, las molduras. Entonces su inquietud fue decir, bueno, vení, así colocamos la decoración de la mejor manera. Con tan mala suerte que le digo, tenemos que cambiar el escritorio de posición. Y viste lo que son los cables para la computadora, para el teléfono, para internet, para todo esto. Lo había hecho exactamente en el lugar contrario, que era como ella se venía manejando años atrás. Bueno, le explico el porqué. Yo siempre dejo en quien tiene que tomarla, ¿no? Pero le explico el porqué. Y sobre todo que era una oportunidad de algo nuevo, de venir después de 10 años, cambiar la energía de cómo te mostrás al cliente, porque es así de simple. Si venís sentado durante 10 años de esta manera y cambiaste y querés renovar 5 grados, pues sí, tu ángulo de visión ha girado. 10 grados que gire cambia, imagínate 45, 90 grados. Realmente te cambia la visión sobre el mundo. Es así de simple, es como si te dijera, ¿te sentaste ahí todo el tiempo a comer? Probá de sentarte acá y observa tu vida la próxima semana. Cambia la visión del mundo, literalmente. Bueno, con muchas dudas al principio, y después es como que dijo, sí, lo hago. Cambió todo el cableado, etcétera, todo lo que había que modificar, y queda contactada hacia otra orientación, que era una orientación favorable, obviamente, para ella. Me llamó por teléfono a los 15 días y me dice, estimada bruja, tengo que decirte que este gran cambio destrabó un juicio de muchísimo dinero que tenía estancado de hacía 15 años. Tal fue su alegría, su sorpresa, porque viste esos juicios que los dejas, ella me lo explicaba así, viste esos juicios que los dejas archivados, realmente era el último de pilas y pilas de expedientes. Que te toquen la puerta o que te llamen por teléfono para decir, salió favorable, no sabía dónde estaba eso. Bueno, y de muchísimo dinero, un juicio importantísimo, al punto que hizo un viaje, casi te diría a la vuelta al mundo, y como regalo para mí y en agradecimiento al universo, les regaló a toda la gente de su familia, hermanas, primas, sobrinas, una consulta de Feng Shui. Así que yo muy agradecida.
Seguramente sí, hay mucho. Hay una energía que es la energía de la creatividad, que tiene que ver con nuestros hijos, ¿no? Ha habido, que yo recuerdo en este momento, un par de casos de chicas que no podían quedar embarazadas después de tratamientos y todas estas cosas de búsquedas a través de la medicina tradicional, que bueno, que después de una armonización en su casa de Feng Shui, que yo digo siempre esto, ¿no? La casa es en última instancia la posibilidad de plasmar la energía en lo físico, pero si el cambio no es adentro, no ocurre realmente, y ese es como un camino a la inversa. El que no puede hacer el trabajo desde adentro hacia afuera, el Feng Shui te ofrece esto de hacer el trabajo desde afuera hacia adentro, pero de una o de otra forma siempre el cambio tiene que ser interno. Siempre el cambio, siempre el clic tiene que hacerse. Entonces, creo que pasa por ahí. Muchas veces es la zona de la creatividad la que está desarmonizada, y muchas veces cuando la cuestión tiene que ver con lo físico, ya vayamos a nuestros órganos de procreación, en el caso de las mujeres, también está involucrada los dos sectores de tierra que tenemos en nuestra casa. La tierra de la sabiduría interior, que es la energía de la montaña, que es una tierra femenina por naturaleza y muy fuerte, que es ahí donde todas estas zonas de la casa, como te decía, trabajan sobre un órgano en nuestro cuerpo. En el caso que estamos hablando, trabaja sobre todo el plexo solar y los órganos femeninos. Entonces, cuando está desarmonizada la energía acá, puede afectar la salud física de nuestros órganos. Entonces, atendemos toda la casa, porque esta zona tiene correspondencia. Volvemos al otro, es todo un ser integral. Por el circuito de infinito que realiza la energía. Es decir, la energía tiene como un circuito básico que es en espiral, que es el recorrido en espiral de acuerdo a la forma que tenga la casa, ¿no es cierto? Pero siempre es tendiendo a conformar una espiral. Y por otro lado, y simultáneamente, hay una dinámica con su opuesto, complementario, que yo entiendo que es, cuando la energía está armonizada, es como un 8, que va y que viene. Entonces, todas estas zonas tienen un circuito de ida y vuelta, todas pasan por el centro. Entonces, no basta con armonizar la zona de las relaciones, porque esa energía va a ir y va a volver y va a pasar por el centro. Y como esas relaciones tienen que ver con dos seres, si esos seres tienen que trabajar sobre su energía personal, que es la zona de montaña, ¿me entiendes? Siempre estás en un ida y vuelta, porque somos esa totalidad. Y de pronto, si ahondas un poquito más en el conflicto de la relación o en estas dinámicas de conflicto, a dónde van siempre o a dónde tienden a ir, vas a llegar a la conclusión que tiene que ver con algún otro aspecto. Supongamos la carrera y la profesión, que es el descubrimiento de nuestro propósito de vida. Entonces, cuando esos propósitos están siendo develados y parecieran ser que no encajan el uno con el otro, o son distintos momentos, hay uno en la pareja que está descubriendo su propósito y quiere ir camino a ello, y el otro retiene, traba porque no entiende. O sea, hay un universo infinito en el intercambio, ¿no? Y por supuesto, el Feng Shui hace muchas veces de una puerta hacia una nueva dimensión que después cada ser humano va a seguir. Como que abrís una puerta y el camino sigue siendo personal, ¿no? Más allá que en la casa vivimos varios, cada uno tiene su camino personal. Entonces, es una puerta que te marca pautas y te ofrece herramientas
muy prácticas y muy elevadas también. Cuando entras a entender que toda materia es espiritual primero, entonces que cuando levantás un mantel de una mesita esquinera y yo digo, permiso, no, ahí no mires porque ahí guardo todo lo que no me sirve. Ajá, ¿qué escondemos en esta zona? Inconscientemente, sí. ¿no? Así que es amplísimo y profundo. Bien. Una vez que hacemos Feng Shui en una casa, ¿es necesario en un tiempo, digamos, hacer una nueva consulta sobre Feng Shui porque puede haber cambiado algo en nuestra historia personal, en nuestra historia de vida, o ese arreglo que hicimos ya es de por vida? Es como si te dijera o te preguntara, cuando vas al médico, por cualquiera sea la razón, o a un homeópata en el mejor de los casos, entras a una armonización de tu cuerpo, a un entendimiento de cómo funciona tu cuerpo físico. Cuando entras al mundo de la comida natural, que entendés cómo un órgano, como nuestra vesícula, nuestro hígado, nuestro estómago, nuestros intestinos, la pasan mucho mejor, ¿no? Cuando aprendemos a comer, empezás a mirar la milanesa frita o una hamburguesa de estas marcas, y vos decís, no, ya no más. Bueno, cuando entendés el Feng Shui sucede algo parecido. Hay gente que por inquietud personal va a ahondar y va a investigar más y va a empezar a tener el manejo de la energía en su propia casa. Como aquellos que necesitan, porque no tienen el tiempo o las ganas, que vos vayas y les facilites la cuestión. Pero ¿qué tendemos siempre? Nuestra memoria celular va a hacer que siempre tendamos a acumular en determinados lugares, a descuidar otro. Y las casas también cumplen ciclos, que son acompañando nuestros propios ciclos. Entonces, fíjate que no porque sí sucede esta necesidad de cambiar el sillón de posición, la mesa de posición, la cama de posición, de querer ampliar, de querer cambiar el color de la pintura, de querer mudarte. Y hoy, más que nunca, energéticamente estamos con estas inquietudes o necesidades de cambio. Es saludable, si tenés la posibilidad, si está dentro de vos, hacer la consulta una vez por año. Lo vas sintiendo vos mismo en tu casa. Sería como el médico de la casa, digamos, ¿no? Sí, a mí me encanta decir que el Feng Shui sana casas, ayuda y nos enseña a cómo mantener la energía de la casa, ¿no? Amigarse con la casa, quererla la casa. Si uno de alguna manera no te gusta estar en tu casa, algo pasa. La energía de la casa te tiene que envolver, atraer, seducir, invitar. Y si no, nuestros invitados pueden estar hablando siempre de esto. Si les gusta ir, si se sienten cómodos, si no. Bien. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos tenerte en otra oportunidad y, bueno, agradecerte nuevamente. Gracias a vos. Muchas gracias, Adrián.